damos la más cordial bienvenida a este tercer día de las jornadas académicas de nuestra universidad, en esta ocasión bajo la temática Integridad académica e inteligencia artificial. Hoy escucharemos la conferencia titulada Desafíos éticos docentes e integridad académica. Agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Soy Adriana Mancilla Margali, profesora de la Facultad de Filosofía, y estaré acompañándolos en la moderación de este evento. Hoy escucharemos la conferencia magistral titulada Desafíos éticos docentes e integridad académica, a cargo de nuestro invitado, el doctor Daniel Jorge Sanabria Barrios. Daniel Sanabria nació en Montevideo, Uruguay, en 1971. Es licenciado en Bibliotecología y técnico en Administración de Empresas, egresado en ambos casos de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay. Es maestro en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento por el Tecnológico de Monterrey y doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha desarrollado su profesión casi de manera ininterrumpida en diversas instituciones públicas y privadas en Uruguay entre 1992 y 2001, y en México desde 2002 y hasta el presente. Actualmente se desempeña como director estatal de bibliotecas de CETIS Universidad y director de la Biblioteca Norberto Corella Gil Samaniego de la misma institución en Campus Mexicali. Ha sido docente y capacitador en áreas de su especialidad, publicando decenas de artículos y participando como ponente o conferencista en congresos presenciales y en línea en México, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Holanda e Italia, Colombia y Venezuela. Ha publicado un libro impreso en Argentina y compiló un libro electrónico publicado en España. En su universidad funge como coordinador del Comité Institucional de Integridad Académica, siendo responsable de la realización de las jornadas de integridad académica, y ha sido invitado recientemente a participar en la organización del Congreso de Integridad Académica en la Universidad de Monterrey. Se desempeña como presidente del COMPAP-IES y como vicepresidente foráneo del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz, doctor Sanabria, para escuchar su conferencia. Gracias, muy amable, doctora, por su presentación. También quiero agradecer la presencia y la invitación de la doctora Marta Chávez, que aquí se encuentra, titular de esta dependencia universitaria, de esta Dirección General de Desarrollo del Personal Académico y, que pertenece a la Universidad de Colima, y la cual nos une lazos también profundos, ¿no? A través del COMPAC, del cual yo presido, pues una de las instituciones fundadoras fue la Universidad de Colima, ¿no? Y que próximamente el año que viene vamos a celebrar el 40º aniversario de su fundación, del inicio de las jornadas, y pues la primera tuvo lugar en la Universidad de Colima, y vamos a volver a la Universidad de Colima, así que es un placer comunicarles esto. Lo acabamos de decidir el jueves pasado en la asamblea. Pero bueno, y ahora circunscribiéndonos al tema que nos vamos a referir hoy, quiero hacer la presentación, digamos, ¿no? Y compartir la pantalla para un poquito comenzar. Entonces, muy bien. Bueno, ¿de qué trata un poquito acá el tema, o a qué nos queremos circunscribir? Bueno, en primer lugar, sí queremos un poco fijar de qué hablamos cuando hablamos de integridad académica, ¿qué nos referimos, ¿no? Y entonces nosotros sí tomamos esta definición tal cual del Centro Internacional para la Integridad Académica, que probablemente es de los que tenga más rodaje, digamos, ¿no? En cuanto a estos temas, ¿no? Y ya de la década de los 60, un trabajo importantísimo de algunos verdaderos avanzados en todo este tema, y que pues veían venir muchos problemas al referirse a este tema de integridad académica, muchos puntos flacos, muchos frentes que atacar, digamos, ¿no? Y bueno, sí lo definen, ¿no? En el entorno, digamos, de este compromiso, incluso ante la diversidad, con 6 valores fundamentales. Y veamos los valores, ¿no? La honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, responsabilidad y valentía, ¿no? Entonces, y bueno, de estos valores nos explican, fluyen principios de comportamiento, ¿no? Que permiten a las comunidades académicas traducir los ideales en acción. Esto es sumamente importante, digamos, ¿no? El desarrollo de valores, el desarrollo de estos 6 valores en particular para el fortalecimiento de la integridad académica. ¿Qué es integridad académica? Cuando preguntamos ¿qué es integridad académica? Bueno, es la conjunción, digamos, en una acción concreta dentro de la universidad de estos 6 valores fundamentales, en orden a que la actividad académica tenga
o se rija por estos principios, de tal manera que toda actividad académica, no nomás, pues bueno, algunas que podemos nosotros pensar, ¿no? Es decir, toda actividad académica en una universidad pues esté imbuida en todo esto, ¿no? Entonces, a veces se tienen visiones un poco reduccionistas de la integridad académica, nomás nos referimos a copia, plagio y ahí llegó. Y hasta ahí llegó nuestra consideración acerca de la integridad académica. Es mucho más amplio y ahora lo veremos a continuación. Hay muchas actitudes, muchas actividades, muchas acciones que tienen que ver y en las cuales está involucrada la integridad académica. Otro tema que es muy importante y que tiene que ver con todo este asunto es el tema de la formación integral del estudiante, ¿no? O sea, porque, pues bueno, uno de los focos esenciales en torno a este tema es el estudiante, aunque no el único, ¿no? Es decir, vamos a ir también viendo eso, porque a veces todos nos quedamos en que esto es una cuestión de la formación del estudiante, ¿no? Hay más detrás y en realidad está toda la comunidad universitaria involucrada en todo este asunto, ¿no? Y ya lo iremos viendo con más detalle. ¿Y qué se nos explica respecto al tema de la formación integral? Bueno, ¿a qué nos referimos con formación integral? Un proceso que permite la reflexión profunda sobre el propio ser y el contexto circundante para el bienestar propio de las personas semejantes y de los otros seres vivos que cohabitan en el entorno. Entonces, formación integral, no más una cuestión individual. Es una cuestión que tiene que ver con el contexto, tiene que ver con los demás, tiene que ver con una comunidad, tiene que ver con un entorno. O sea, la formación integral del estudiante, digamos, no se puede ver como la formación de un individuo. El estudiante que estamos formando es una persona con relaciones, es un ser en relación, diría Gabriel Marcel. Entonces, bueno, total que entonces nosotros ahí tenemos una persona que se integra en una comunidad y al cual lo estamos buscando formar de alguna manera. No nomás lo vamos a dejar como viene, sino que estamos buscando formarlo de diversas maneras, y a esto va entroncado todo el tema también de formación en cuanto a integridad académica. Y bueno, y nosotros sabemos que están, ¿no?, estos grandes pilares de aprender a hacer, aprender a hacer, aprender, y así, de Delors, ¿no?, este grupo, digamos, de la UNESCO que en su momento, ahí en la década de los 90, pergeñó todo este tema de las grandes bases, ¿no?, de la educación. Pero bueno, ahora la UNESCO ha buscado moverse, ha buscado constituir también otro grupo, ahora se llama Grupo SOBE, por quien está al frente y lo lidera, y en el cual, pues bueno, el aprender a hacer se está buscando ir avanzando hacia el aprender a atender y cuidar, ¿no? Es decir, porque pues lo que se percibía es que, pues bueno, esta visión del aprender a hacer, hubo un momento en que sí, que hubo una especie, no sé si llamarle una especie de desviación, por decirlo así, digamos, a un enfoque puramente personal, ensimismado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Encerrado uno mismo, casi hasta egoísta, ¿no? Es decir, bueno, yo aprendo a hacer, ¿no? Y aprendo a hacer y aprendo, y todos los aprendizajes que son para mí. Bueno, pero a ver, también tenemos que tener en cuenta nuestro entorno, ¿no? Entonces, y a los que están en nuestro entorno, ¿no? Entonces, sobre esto va un poco la atención, en una especie de evolución, de reflexión, y de reflexión crítica, ¿no?, que los propios grupos al interior de la UNESCO están teniendo en torno a este tema, ¿no? Bueno, repensar los grandes cuatro pilares de la educación, y en particular de aprender a hacer, aprender a atender y cuidar. Bueno, cuando la comisión lo que nos explica, ¿no?, el SOBE, ¿no?, la comisión de los presentó Aprender a Hacer, hizo hincapié en el desarrollo de la propia personalidad, y en poder actuar con independencia, criterio y responsabilidad personal. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Si hay problemas que tienen que ver con el individualismo, una especie de empatía, ¿no?, atenuada o prácticamente disminuida o reducida a ceros, pero sí, evidentemente con muchos problemas, digamos, para poderse conformar, en la medida en que el individualismo la sobrepasa y en la medida en que la autonomía personal va por arriba de todo lo demás, arriba de una insana comprensión de la relacionalidad, ¿no? Y esa relacionalidad hay que tenerla muy en cuenta. Entonces, esta es un poco la crítica, si se quiere ver, si esta es un poco la evolución a la que se quiere atender, ¿no? Y bueno, aquí también tenemos que la formación universitaria, pues es un acontecimiento ético, ¿no? Como nos lo dicen estos autores, es un acontecimiento ético, es un muy importante, digamos, ¿no? A la hora de formar un profesional, nosotros estamos formando
una persona que va a salir a un mercado laboral como profesional y se va a desempeñar presumiblemente durante décadas incluso, ¿no? Y va a dejar un legado, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto nos hace ver de que, pues por delante tenemos un proyecto de persona, por decirlo de alguna manera, el cual que vamos a tener que tener muy a la vista, ¿no? Así no podemos perder de vista esto, ¿no? A veces, pues sí, decimos, bueno, estamos sacando a los profesionistas, estamos formando profesionistas, no está bien, o sea, eso es una parte del asunto, pero hay una formación personal que va incluida en la formación profesional que no podemos soslayar. Es un reto enorme. Porque no todo depende de otro, estamos hablando de adultos ya en la educación superior, no depende del maestro en todo. Es más, muchas veces decimos, bueno, esto tiene que venir de la casa, ¿no? Así es lo que comúnmente uno escucha ahí en los círculos docentes, ¿no? Hay cosas que si en la casa ya no se hicieron, pues ya ni que hacerle uno, ¿no? Bueno, eso es una manera, digamos, un poco, no digo simplista, pero sí una manera un poco como de irle de a poquito atenuando a la responsabilidad que uno tiene en medio, ¿no? O sea, hay un proyecto, hay una opción axiológica, hay un reto por delante. El proyecto educativo debe de plasmarse en estas personas que estamos formando, ¿no? Entonces, en sí misma la formación universitaria, en sí misma, implica todos estos retos a la vez. Y uno dice, bueno, pero ahí está la formación técnica, la formación profesional, ahí hay indicadores, ahí nos piden, ¿no?, ciertos indicadores de salida, eficiencia terminal, nos piden ciertas cosas, en fin, y esto a veces queda, no digo nublado, pero bueno, a veces de repente no se pone en el foco. Y tiene que ver mucho esto con justamente la formación universitaria, está muy enrocada con el tema de integridad académica. Entonces, esto no deberíamos de perderlo de vista, este reto ético, no deberíamos de perderlo de vista porque es trascendente, ¿no? Sí tenemos por delante algo que a nosotros, a nivel docente, nos debe siempre de estar cuestionando de alguna manera, ¿no? Es decir, a ver, qué profesionista estamos formando, ¿no? Bueno, hay un conjunto de problemas éticos que surgen de la confrontación de dos o más principios o derechos, ¿no? Que a primera vista, pues ahí están los gestores, los afectados, se resuelven, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Así, ¿cuál de ellos prevalece, ¿no? Entonces, se dan estas situaciones en las cuales tengo dos valores, o dos principios, dos derechos, y digo, bueno, ¿y ahora a qué me ajusto, ¿no? Es decir, típicamente ahí está siempre pues esta especie de lucha, ¿no?, entre, por ejemplo, la compasión y la justicia, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es lo que afecta aquí? ¿Qué es lo que termina primando aquí en este caso, ¿no? Y todo termina resolviéndose en situaciones determinadas, casi caso a caso, ¿no? Es decir, y aparecen casos dudosos y situaciones en las que uno se queda pensando, bueno, ¿qué es mejor, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo mejor? Entonces, estos problemas éticos aparecen, ¿no? Así, ahora, claro, uno dice, bueno, es que sería algo así como un dilema ético, algo parecido. Bueno, si le queremos llamar así, es de alguna manera, ¿no? Es decir, eso, porque pues sí, son a veces son dos opciones que tenemos. A veces no, son más de dos opciones y debiéramos nosotros de no dejar todo en un blanco y negro, ¿no? Así, a veces las soluciones las damos así, a veces estos temas los reducimos, o es esto o es aquello, y a veces son una tercera vía que hay que ocultar, ¿no? Entonces, sí, por eso a primera vista, pues pareciera que sí, que ahí hay solamente dos derechos, hay dos opciones, por tanto, escojo esto o escojo aquello. Y a veces de repente hay una manera de conjugarlos, hay una manera de buscar una tercera opción. Y bueno, entonces estas situaciones sí se resuelven, se resuelven de un modo u otro, o sea, en la vida cotidiana y en el vaivén cotidiano de la vida académica se van resolviendo. Y bueno, el tema es qué es lo que prevalece, ¿no? Sí, cuál es la decisión, cuál es el principio, cuál es la decisión, cuál es el principio que a mí me mueve a resolver este tipo de problemas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, digamos, en general, lo que hace es que uno prevalece sobre el otro y después de eso tomamos las decisiones como regla general, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que tiene que ver con con el núcleo, ¿no?, de lo que estamos viendo o vamos a ver a continuación. ¿Y a qué nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a toda esta retahíla, ¿no?, de cuestiones que tienen que ver con la deshonestidad académica, ¿no? O sea, comúnmente se llaman prácticas de deshonestidad académica, ¿no? Y entonces
pues Rescala Sánchez nos explica en este trabajo del 2020 bastante importante, es una tesis, nos explica y nos hace una lista tan importante, digamos, de retos a la integridad académica, ¿no? Así, estos son prácticas concretas, ahí lo tenemos, ¿no? Comúnmente el copio-plagio es lo que a nuestra cabeza viene cuando hablamos de integridad académica, lo primero que les decía al principio, ¿no? Es decir, lo que viene a la cabeza y por ahí anda todo, ¿no? Pues hay más cosas, hay muchas más cosas, ¿no? Ahí este tema de la colaboración no permitida tiene que ver con cuando ustedes, o cuando en las reglas de juego está que el trabajo se hace individual, por ejemplo, y los muchachos entre ellos hacen el trabajo en conjunto y cada uno lo presenta con algunas pequeñas variantes para como para que el maestro no se dé cuenta que hubo realmente una colaboración no permitida, pero la base la hicieron entre todos, ¿no? Y ahí buscan pequeñas variantes para que pues simplemente no se dé cuenta el maestro que al fin y al cabo es un mismo trabajo, pero simplemente con unos distractores que harían ver que es original cada una de las presentaciones. Ese es un tipo de colaboración no permitida. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, también tiene que ver, por ejemplo, con el tema de compartirse, por ejemplo, por WhatsApp, por ejemplo, las respuestas, ¿no? Es decir, ¿no? De los exámenes y de las pruebas, y de los tests, y en fin, tantas cosas, ¿no? Así, hay colaboraciones no permitidas y en ese gran campo entran muchísimas colaboraciones no permitidas que ustedes se les imaginen, ¿no? Así, porque realmente acá ahora sí que como que la capacidad de sorpresa no se acaba. Pues la colusión, cuando ya ahora sí se ponen de acuerdo entre varios, ¿no? En hacer una trampa, ¿no? Es decir, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿No? Entonces, todavía me acuerdo de un caso que sucedió, me acuerdo, en Facultad de Ciencias Económicas en mi país, en Uruguay, en que los individuos en aquel tiempo, alguien entró con una venda, ¿no? En torno a su cabeza y entonces pues le llamó un poco la atención, ¿no? Pero según esto era un herido, un accidente, pues dentro de la venda traía un comunicador, ¿no? Para ir transmitiendo, digamos, ¿no? Ir recibiendo respuestas de acuerdo a lo que él iba mandando y las comunicaciones se dan entre ellos de una manera en aquel momento un poco sofisticada para lo que era aquel momento. Y ya había este tipo de situaciones, ¿no? Así que al final los descubrieron a todo el conjunto, tanto los que estaban dentro del salón como los que estaban fuera del salón, quien estaba pasando los datos, alguien que iba al baño y que entonces se comunicaba con alguien que también iba pasando respuestas, y en fin, todo una especie de entramado que parece película, pero bueno, que los individuos hicieron en un examen en la facultad, y bueno, cuando se descubrió todo esto, pues al final todos fueron dados de baja, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, esto no existe, ¿no? No puede ser, no, evidentemente, vuelvo a decir, la capacidad de sorpresa, eh, hagan de cuenta que queda desactivada totalmente, ¿no? Así, porque realmente no tiene límites, la colusión no tiene límites, ¿no? El pago de tareas es algo también que lamentablemente se da entre nosotros, en nuestros ambientes. Nosotros somos conscientes de eso, ¿no? Incluso en universidades muy afamadas, en la que hay individuos que incluso lo manifiestan, ¿no? Abiertamente, ¿no? Yo me acuerdo todavía, estaba en una universidad en la que trabajé aquí en México, durante muchos años, y está en la fila del banco, y ahí estaban diciendo, sí, aquel me hizo el trabajo y la maqueta, o sea, ellos mismos, ¿no? Comentando, sí, ya le pagué, y cosas de estilo, ¿no? Entonces una vez una maestra me confesaba en esa misma universidad que conocí una persona que eso vivía, ¿sí? Pues pagaba su renta, pagaba, ¿no? Su cotidiano, lo pagaba con los trabajos que le hacían los compañeros. Entonces los compañeros que estaban presentando eran trabajos de él, entonces de esta persona, ¿no? Y bueno, entonces sí era una cosa muy fuerte, ¿no? Es decir, ahora, pues ahí estaba, ¿no? El tema es si se abordaba o no se abordaba este tema, ¿no? Si se lograba reconocer y se lograba tomar una decisión al respecto, pues bueno, no se asumía el tema. Ese es el gran problema, no se quería reconocer y no se asumía. Pero bueno, eso comúnmente también ocurre, pero eso sucede entre nosotros, no es una situación tampoco tan inusual. Es decir, ahora quizás lo que sí es inusual que alguien tenga que pagar su alquiler de este tipo de cosas, su renta de esto, ¿no? O sea, sí, quizás en una universidad privada, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, el hecho es que uno dice, bueno, la universidad pública eso no existe, ¿no? Pues sí existe también, ¿no? Sí, hay gente que también necesita y esas necesidades se terminan canjeando, entre comillas, por este tipo de acciones. El tema de la sustitución de identidad es un gran tema, porque pues ahora sí es casi delictivo, ¿no? Alguien que está haciendo el examen por otra persona, alguien que está presentando una prueba por otra persona.
Y se ha dado, ¿no? La presencialidad, eso es muy complicado, muy difícil de lograr, ¿no? Es decir, en línea esto es más sencillo, entre comillas, ¿no? Entonces, presta su sustitución de identidad se da, ¿no? Y es muy grave, es muy delicado. También pasa, también lo podemos hacer cuando alguien presenta un trabajo que realmente no lo hizo él, lo hizo en alguna otra persona, ¿no? Entonces, digo, nos lo presenta como suyo, pero en realidad lo hizo la otra persona. Bueno, entonces, de alguna manera eso se está dando, ¿no? Es decir, aunque, evidentemente yo lo estoy presentando en nombre mío, ¿no? Bueno, el hecho del uso de traductores y chats, ¿no? Vamos a ver un poquito más el tema del chat, ¿no? Ahora incluso los chats de inteligencia artificial y los detalles que traen, ¿no? Pero bueno, un poquito más adelante, ¿no? Tampoco nos vamos a, no digo a clavar en el asunto porque sí hay que considerarlo, pero es una situación que está en evolución constante, ¿no? Y aparte es una cuestión que como que se ha vuelto una especie de furor de moda, ¿no? Todos quieren hablar del chat GTP y que los otros, el de Bing, el de no sé qué, no sé cuánto, y quieren hablar de y todos son expertos y todo. Bueno, yo trato de mantener un poco el perfil bajo en ese sentido, ¿no? Yo estoy viendo a ver cómo se va desarrollando esto. Nosotros vamos a tener una reunión próximamente en julio del Comité Institucional de Integridad Académica aquí en nuestra institución y vamos a tomar vamos a tratar de definir algunos lineamientos para el uso de estos chats, no para prohibirlos, sino para el uso de estos chats de inteligencia artificial, un uso apropiado, un uso que no vaya en contra de la integridad académica, ¿no? Entonces, eso hay que llevar una reflexión. No es una cuestión de prohibir o dejar usar de cualquier manera, ¿no? Una de las dos cosas, creo que sean opciones, pero bueno. El tema de los traductores es un gran tema, ¿no? Uno dice, bueno, pero en realidad, ¿qué tanto con el tema de los traductores? No, es que hay gente que lo que hace es traducir trabajos de otros idiomas distintos al inglés o al español y después los presenta como propios en el idioma de uso, ¿no? En el español en particular. Más complicado poder detectar por Tunity y por otras herramientas todo este tipo de uso, ¿no? Entonces, esto lo está haciendo la gente, hay gente que lo está haciendo con mucha sí, astucia, si lo quiere ver. Claro que evidentemente cuando uno revisa esas escrituras se da cuenta que, bueno, este muchacho no pudo escribir esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que uno se da cuenta, ¿no? Se va dando cuenta ya en la práctica cotidiana. Los engaños son muchos, ¿no? Es decir, el tema de los engaños va de todo tipo, ¿no? Es decir, los engaños tienen que ver incluso, por ejemplo, con el tema de, por ejemplo, yo digo, bueno, no me llegó el correo, no salió el correo a mi bandeja, yo tenía que entregar tal tarea, ay, me dolió la cabeza, me dolió la panza, tuve un accidente de tráfico, no se lo pude enviar, se cortó el internet, se cayó el poste en la esquina de casa, y entonces yo voy buscando excusas para ir estirando los tiempos para presentar mis trabajos. Entonces, ese tipo de cosas se da muy comúnmente también, lamentablemente. Bueno, total tema de la manipulación, inversión de datos, imágenes, etcétera, eso está como al orden del día, ¿no? Ese es un gran tema, una cosa tremenda, muy difícil, incluso, por ejemplo, con estos temas de uso de inteligencia artificial, a veces darse cuenta, ¿no? Cuando la imagen está manipulada, por ejemplo, ¿no? Lo que le llamamos comúnmente las fake views, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el tema de la invención de los datos o su manipulación, que también pues, no me dio lo que esperaba, entonces lo presento de esta manera, y entonces, y cosas de ese estilo, porque si no tendría que justificar por qué me salió de esta manera, y como hice mal metodológicamente esto, pues tal ensayo, tal cosa, mejor lo que hago es inventar datos, ¿no? Entonces, estas manipulaciones, estas invenciones, son tremendas y son a veces muy difíciles de poder detectar. De las trampas tenemos todos los tipos habidos y por haber, ¿no? O sea, de hecho todas estas son tipos de trampas, ¿no? O sea, tipos de trampas académicas, ¿no? Así, hago caer en una trampa a alguien y bueno, y simplemente ahí yo estoy, ¿no? Es decir, viendo cómo, por ejemplo, le echan la culpa al otro, cuando soy yo el que está haciendo las cosas mal y cosas de ese estilo, ¿no? En trampas cae mucha gente, ¿no? Entonces, incluso hay compañeros que hacen como que caer a sus propios compañeros en la trampa para que ellos queden como culpables y ellos mismos, ¿no? Salen, entre comillas, limpitos de las situaciones, ¿no? Así, comprometidas, ¿no? La autocopia parece que no se da, pero sí se da, ¿no? De hecho, a mí me tocó hace unos años, ¿no? 2 tesis de maestría, detectarlas y bueno, el hecho es que pues bueno, todo implica lectura, ¿no? Así, en aquel momento incluso, digo, yo la verdad que no tenía la posibilidad de acceder a herramientas, entonces mi lectura era completa de las tesis, tenía 12 tesistas a la vez, una cosa terrible, pero una buena noche dije, esto yo ya lo leí, y después cuando quise acordar, comparé las 2 tesis y tenían 15 páginas iguales, ¿no? Entonces,
pues bueno, simplemente lo llevé al comité académico y dijimos, ¿qué hacemos con esto? ¿No? ¿Para qué? ¿Cómo hacerlo? No nos podemos salvar de esto. Entonces se les confrontó a los estudiantes. Resultó ser, esas 15 páginas provenían de un trabajo que habían hecho en común, en un equipo, con alguna otra persona probablemente, no quedó claro eso, y que después lo pusieron ahí en su tesis, ¿no? Cada quien por su lado las mismas 15 páginas, ¿no? No sé si coordinado o descoordinadamente, pero el hecho es que esa es la autocopia, no referían ese trabajo de equipo, y por tanto, pues ahí insertaron ese texto de 15 páginas. Por supuesto que eso les valió un DA, o sea, una deshonestidad académica, que se les dio de baja de la materia, y por supuesto que, bueno, la materia la tuvieron que volver a cursar, obviamente que la tesis no la quisieran volver a hacer conmigo, eso es obvio, ¿no? O sea, lo escogieron otro docente, etcétera, otro investigador. Bueno, total que este tema de referencias más que citas es muy conocido, ¿no? Es decir, yo pongo muchas referencias al final del trabajo, al pie del trabajo, y al final esto, cuando uno va a revisar el texto, pues no, hay muchas más referencias que citas, ¿no? En el texto. Entonces, bueno, ¿de dónde las sacó? O sea, estas referencias justamente a qué se refieren, porque en el texto no está. Entonces, esto implica una fuerte revisión de los textos, ¿no? Es decir, cada texto uno se lo tiene que apropiar como que es mi texto y yo voy a revisar esto hasta el último pelo, por más que me lleve tiempo, esfuerzo y trabajo, pero bueno, uno después va ganando un poco de práctica en esto y va detectando los puntos, ¿no? Claro que ahora si uno tiene acceso a herramientas como Turnitin, Assign y otras, pues bueno, entonces tiene más ayuda, ¿no? Por supuesto, ¿no? Aunque no define todo, pero sí tiene más ayuda. El tema de esto de inventar referencias también sucede, ¿no? Que es diferente al otro, porque en el otro de referencias más que citas, la referencia puede ser real, ¿no? Pero en esto es inventar referencias, efectivamente, es inventar trabajos que no existen. Entonces, eso sí sucede también, y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que andar revisando, a ver, ¿y esto dónde salió? ¿Quién lo hizo? ¿No? O sea, ¿a qué se refiere? ¿No? Bueno, entonces hay que revisar muy bien. Se inventan ligas o se ponen ligas rotas. Ay, no, lo que pasa es que ya no está disponible. Bueno, no sé, habrá que ver si alguna vez estuvo disponible el trabajo. Ese 404, a ver si realmente no fue desde siempre, ¿no? Que realmente nunca estuvo disponible el trabajo porque no existía, ¿no? Entonces, ay, bueno, pasó eso, ¿no? Mire, a ver, voy a ver cómo, si no consigo una otra manera de referenciarlo, y bueno, y si no, déjeme oportunidad por otra referencia, y bueno, y así lo van resolviendo. Así, este tema de consultar resúmenes y hasta requisitar los trabajos completos, ¿no? Esto es muy común también, ¿no? Así que hay gente que a eso se dedica, ¿no? Y bueno, ahora, o sea, yo miro muchos trabajos, reviso muchos abstracts, muchos resúmenes, y en base a eso voy haciendo mis trabajos, mis tareas, incluso hasta mis tesis, ¿no? Cosa que es bastante lamentable, porque pues evidentemente él tiene que leer, la persona tiene que leer el trabajo completo, ¿no? No es una cuestión de que yo cito abstracts, ¿no? Y por el abstract y el resumen lo cito, ¿no? Es una fuerte tentación, claro, cuando uno está apretado de tiempos, está presionado, ¿no? Por plazos, sí es una gran tentación, ¿no? Es que no vamos a exentarnos aquí de que esto es muy humano, ¿no? O sea, todas estas presiones que llevan a que las personas vayan por estos caminos, ¿no? Es decir, incluso muchos de nosotros hemos visto así siempre frente a la pared, de esta pared, ¿no? Así de que, bueno, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con qué hago. Entonces ahí viene justamente, ahora sí, para el alumno viene el dilema ético, ¿qué hago? O sea, algo así, o voy por el camino rápido y cumplo, o pues ni modo, tengo que explicar que no llego, a ver si me dan un plazo adicional y probablemente no me lo den, y ahí entro en problemas, y en fin, etcétera, ¿no? Este tema de las consultas no permitidas durante el examen, bueno, esto es muy común, ¿no? Así, esto es lo que todos comúnmente conocemos, ¿no? Llevar estos papelitos, ¿no? Que tiene un nombre, ¿no? Así, no me acuerdo, en el cual pues uno va consultando, ¿no? Así el tránsito, decimos nosotros en Uruguay, de que va consultando, ¿no? Es un rollito de papel en que va consultando respuestas y cosas así. Este tema de estudiar copias de examen, sí sucedió en una de estas universidades que yo trabajé aquí en México, que los individuos lo que hacían era, tenían una especie de sitio, de lugar compartido, en donde ellos iban poniendo fotos de los exámenes. Y entonces muchos entraban a esos sitios para ver, a ver cuál era el examen que le habían puesto al otro grupo, en fin, etcétera, etcétera, sabiendo que ese mismo me lo van a poner a mí. Entonces, pues con eso ellos entraban, estudiaban esos exámenes y estudiaban las respuestas que tenían que dar, ¿no? Era muy común esa práctica.
Nunca pudimos descubrir exactamente el sitio en donde entraban y cómo era el sitio, si era una entrada en una especie de carpeta compartida o algo así. Era difícil darse cuenta, o sea, poder buscar. Sabían entrar incógnitos, sabían que como que no quedaran en ningún historial para poder detectarlos. No era fácil, no fue fácil, no lo logramos. Sí sabíamos que entre ellos pues se pasaban la información de cómo entrar a este sitio, pero nunca logramos descubrir exactamente en qué lugar se entraba efectivamente, ¿no? Es decir, y qué se subía ahí, ¿no? El tema de los favores, los regalos, las presiones, bueno, eso está ya muy sabido, ¿no? Sí, todo esto no digo que es común, pero sí que quizás de las cosas más conocidas, ¿no? Que te traen un regalito, que te hacen un favor, ¿no? Y después te lo tratan de cobrar de alguna manera. Bueno, que yo, profe, recuerda, ¿no? Que yo le traigo un regalito acá para que, ¿no? O ya había alguna necesidad del maestro y se lo traje, y bueno, y entonces después empiezan, ¿no? Las presiones, ¿no? Favores y todo. Esto sin hablar de cuestiones más escabrosas, ¿no? Como el tema de los favores sexuales y ese tipo de cosas que a mí ni me gusta mencionar, ¿no? O sea, creo que hay cosas indignas en la vida, de esas que no vale la pena ni hablar, pero sí, eso sucede también, lamentablemente. El profesor una vez me decía, usted no sabe cuántas materias se salvan en la cama. Una cosa espantosa, ¿no? O sea, sí, realmente da mucha vergüenza decirlo, ¿no? Pero hay que asumir que hay cosas así y hay situaciones así, ¿no? Entonces, es muy doloroso para mí, hasta vergonzoso incluso mencionarlo, pero digo, pero ahí estas cosas en general son de vergüenza, todas en general. Entonces, pues tenemos que, primero, aceptar que estas cosas suceden, y entender que sucede. El tema después es abordarlas, ¿no? Y prevenirlas, y en fin, etcétera. El tema de las presiones incluso llegan a las amenazas. Ha habido amenazas graves, incluso la integridad académica de los maestros, de las maestras, una cosa muy delicada, ¿no? Así que hay que tener en cuenta y hay que buscar prevenir, hay que tener protocolos para prevenir todo este tipo de cosas. Pero esto no es una cuestión solamente estudiantil, porque nosotros hemos hablado de esto que nos explica Rascala, pero sí, acá también hay prácticas de deshonestidad académicas que se dan entre grupos académicos y grupos de investigación, ¿no? O sea, este tema de la copia plagio se da lamentablemente. También el tema de apropiación de trabajo, ¿no? En grupos académicos, en fin, etcétera, especialmente cuando hay una colaboración entre alumnos y docentes, ¿no? En la cual de repente el docente lidera un equipo y, pues bueno, en ese liderazgo dice, bueno, ustedes están trabajando todo esto, pero como yo soy el que tiene prestigio, yo soy el que presento, ¿no? Este trabajo a la revista, porque a mí me lo van a publicar, pues ustedes se lo presentan, van a decir, pues estos muchachos, ¿qué? Entonces, mire, yo me pongo al frente y después yo los pongo ahí, después como coautores o como que colaboraron, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, termina siendo una especie de apropiación del trabajo del otro. Y entonces, y pues una vez un maestro, un doctor español apareció muy quitado de la pena, explicando estas cosas como él las hacía. Dice, ustedes apenas piensan ¿a poco piensan que yo voy a publicar o voy a poder hacer 30 trabajos en 3 años, ¿no? Así publicarlos. Claro que no, esto lo hago con mis equipos de investigación, con mis alumnos de doctorado, alumnos de maestría, yo los hago con ellos y yo lo publico ahí con mi nombre y pues lo pongo a ellos también y bueno. Entonces, me he quitado la pena el hombre y reconociéndolo, ¿no? Como diciendo, bueno, es una práctica como, bueno, el problema aquí iba en qué parte tuvo que ver en todo este asunto él, porque si no tuvo un punto o una acción principal en todo este asunto, no le invirtió las horas, no le invirtió a la esencia, no, no nomás una revisión por arriba, somera, ¿no? De datos y todo eso. Él no comprobó, él no hizo nada, no participó, ¿no? Ensayos, en test, no, él no hizo ni una encuesta, no las probó, no hizo nada. Y nomás simplemente miró por arriba, le pareció coherente y eso se publicó a su nombre. Bueno, ¿de qué se trata? O sea, a ver, ¿cómo que es el autor principal? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, este tema de los usos de los traductores de los chats también se dan, ¿no? En estos casos, en casos docentes, lamentablemente. También se da el tema de la manipulación e inversión de datos, imágenes, etcétera. Se da el tema incluso, por ejemplo, de la copia plagio, también se da, por ejemplo,
porque se hacen presentaciones, e incluso presentaciones académicas, no se pone una sola referencia, se ponen imágenes, no se pone el crédito de la imagen, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, ¿de qué se trata? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, no es una cuestión solamente estudiantil, hay una cuestión que también es docente, ¿no? Entonces, bueno, después está el tema de los sabotajes. Pues uno dice, pero eso no puede suceder, ¿no? Entre grupos de investigación, grupos académicos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Lamentablemente también suceden este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, ver cómo yo puedo hundir el proyecto del otro, es decir, cómo puedo hacer que, pues, desacreditarlo, ¿no? Es decir, es una manera también de sabotearlo, es decir, son distintas formas que se usan justamente porque, pues, yo de repente tenemos proyectos y de los dos proyectos, pues, el mejor es el que va a ser financiado, el mejor es el que, entonces yo voy a ver la manera de cómo lo trueno al otro, ¿no? Disculpen la palabra, pero digo, es un poco así como a veces se piensa. ¿No? ¿Cómo logro entonces hacer que quede fuera de la carrera, ¿no? Por decir de alguna manera? A eso se refiere sabotajes. Me dice, no, eso no sucede. Sí, lamentablemente esas cosas también suceden. Pues durante y luego de la pandemia, está el tema de la revisión de páginas en otros dispositivos mientras se realiza examen en línea, por ejemplo. Eso es algo común que surgió con la pandemia, ¿no? O sea, yo tenía acá el teléfono acá al lado y estaba haciendo, ¿no? Estaba consultando. A mí el software antiplagio o la herramienta que se utilizara o la cámara que yo tuviera, pues me estaba viendo a mí, pues sí, me están viendo a mí trabajando, ¿no? En un teclado, pero no podían ver que con la otra mano de repente estaba con el dispositivo aquí al ladito, ¿no? Como lo tengo ahora, viendo la hora, ¿no? Que me faltan en este momento 11 minutos de exposición. Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces yo, mientras realizo el examen en línea, pues voy viendo páginas, pero en otros dispositivos. Entonces no me puede detectar que estoy abriendo páginas en, por ejemplo, esta laptop, por decirlo así. Es muy común también el tema de los usos de WhatsApp para resolver preguntas, eso se ve muy comúnmente, el tema del esquivar el uso de software detector de plagio con imágenes, por ejemplo, eso sí se daba, ¿no? Que, por ejemplo, se pedía un trabajo y se enviaba la imagen, ¿no? Entonces ahí el software detector de plagio, pues una imagen de un JPG, ¿cómo le hace, no? Entonces el mismo maestro, porque debe ser práctico, él mismo se disparaba en el pie porque pues todavía no había manera de detectar que hubiera esa imagen, fuera o no fuera original. Pues ¿de qué manera lo hacía, no? Si tenía que ponerse a leer y tenía que ver si le entendía la letra o lo que fuera y a ver qué era, ¿no? Y el contact cheating, es prácticamente los países más avanzados, empresas que surgieron como hongos, digamos, por decirlo así, en el cual, pues bueno, se daba como servicios de asesoría académica y todo eso, y al fin y al cabo era esto, ¿no? Para lograr todo este tipo de cosas, ¿no? Decía, pues, que me apoyaran de manera indebida, me hicieran los trabajos, yo les pagaba, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, y se vendían como servicios 24/7, ¿no? En ese momento de gran tensión y de grandes problemas, que todo pasó a línea. Entonces, pues, vuelvo a decir, tuvo un gran auge, ¿no? En Canadá, en Australia, hay reportes en Europa también y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hay todo tipo de distorsión de la información, por eso todo el tema de la infodemia también, ¿no? En torno a la pandemia, de lo que escuchamos hablar, y el tema de simular problemas de conexión para ganar tiempo por poner pruebas. Este era otro método, ¿no? Que también se utilizaba bastante durante y luego de la pandemia. Y sobre los chats de inteligencia artificial, que son de surgimiento relativamente reciente, pero que pues son muy populares, así se han vuelto muy populares en nuestras comunidades académicas, a partir de este lanzamiento de ChatGPT, pues hay numerosas herramientas de inteligencia artificial, algunas más parecidas, menos parecidas a este chat que ya va en su versión 4.0, en fin, etcétera, tiene versiones de paga, versiones, en fin, gratuitas, y bueno, y ahí sí construyen trabajos originales, pues, así tal cual, es como si yo estuviera haciendo un trabajo, pero no cito fuentes, o sea, yo no cito fuentes, en sí mismo eso, pues si yo lo presentara un plagio, bueno, el chat te lo presenta, ¿no? Entonces ahí está el gran reto ético que tenemos. Bueno, a ver, son útiles y efectos de ciertas funciones docentes, incluso investigación, ciertos apoyos,
prospectar algunos temas, dar una estructura a ciertos trabajos, ¿no? Ciertos apoyos sí nos los explica, por ejemplo, este documento de Salieva y Valentini, publicado este año, ¿no? Por la UNESCO, ¿no? Un trabajo en que estuvo viendo un poco este tema, ¿no? Entonces, a fondo. Y bueno, sí hay algunas prácticas que sí, que efectivamente ayudan a adelantarle, sí ayudan al contexto, sí ayudan a dar un marco sobre conocimiento comúnmente sabido, pero después de ahí en más hay cosas que retan a la integridad académica porque pues no se citan fuentes, habrá que ver qué tan cierto es lo que dice, algunos dicen, algunos quiénes son los que dicen eso, en fin, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas retan a la integridad académica. Y están en evolución, ¿no? E incluso ya ha surgido una herramienta que lo detecta, ¿no? Cuando se usó la inteligencia artificial. O sea, sí ya hay herramientas que detectan y de libre acceso, ¿no? Para poder detectar si este texto salió de la inteligencia artificial, en fin, etcétera. Entonces hay que fijar criterios para su uso aceptable. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, este tema de prohibirlos prima facie, o simplemente, digamos, aceptarlos totalmente, es un grave error, ¿no? Así, cualquiera de las dos posturas es un grave error a mi modo de ver, y pues hay que buscar un punto en el que bueno, no neguemos el avance, digamos, ¿no? Que nos puede dar esto, ¿no? En cuanto a procesamiento de información masiva, en fin, etcétera, etcétera, un conocimiento común, ¿no? Que se puede estructurar y cosas de ese tipo, ciertas prácticas de ese tipo, que nos puedan ayudar, digamos, en nuestro trabajo día a día, o que puedan ayudar muchachos en el trabajo día a día, y que aligere de alguna manera el trabajo, digamos, en una perspectiva correcta, ¿no? Una perspectiva aceptable. Eso no podemos negarlo, pero no podemos entrar a que eso sea para cualquier cosa y que entonces yo presente trabajos, lo que me hizo este trabajo que presenté, me lo hizo inteligencia artificial, y el profesor no se va a dar cuenta, que el otro no sé qué, no sé, y cosas de ese estilo. Además le doy unos retoques, les pongo unas fuentes y ya. No, entonces de eso se trata, ¿no? De discutir estos criterios, de discutir hasta dónde vamos a llegar, que sí, que no, y darlos a conocer. Ahora bien, pues tiene que ver esto con que pues no hay reglas claras a veces, los muchachos dicen es que no tiene ninguna consecuencia, ¿no? De que yo diga, hable o que alguien haga trampa académica, porque no hay consecuencias, yo no veo que haya consecuencias, ¿no? Hay un tema, un plan formativo que habría que tener en cuenta y pues no está, y ahí se mezclan estas cosas, ¿no? De compasión, de justicia, hay miedos por complicaciones, o sea, hay un conjunto de factores que hacen que la cosa esté en un entramado complicado, ¿no? Es decir, a veces en las universidades pasan estas cosas, se dan todas a la vez, a veces se dan por separado, pero sí hay este conjunto de elementos se dan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, ante esto, ¿qué hace, no? Porque eso es un reto, nos reta, ¿sí? Hay miedos por complicaciones que si pongo una denuncia, si denuncio a estos muchachos, pues se me van a venir arriba. Eso yo lo he escuchado bastantes veces, ¿no? Es decir, es más complicación para mí ir ante comités y explicar y todo eso, que mejor ahí la dejamos por la paz, o hablo aparte, hablo en privado y a ver cómo nos arreglamos. Este tema de la compasión y la justicia que les manifestaba, ¿no? Que es el gran dilema, ¿no? Es decir, a ver, si me compadezco en esta situación o realmente soy justo y piso parejo para todos, ¿no? Como aquello de los puntos extras, ¿no? Que yo digo, no existen puntos extras, lo que existe es que pues simplemente se le dan más oportunidades y hay gente que trabaja sobre 115 puntos o son 110 puntos por compasión y hay gente que trabaja por justicia sobre 100 puntos. Entonces, bueno, ahí está el tema. Ahí es el tema, por eso es un dilema ético. Y por eso es un reto ético importante. Entonces, esto es un reto ético académico importante. El tema de que la percepción de los muchachos, ¿no? Es decir, es una investigación que se hizo hace unos años, un investigador neozelandés en 5 universidades privadas de FIMPES, decía que una de las cosas en estas percepciones de los alumnos estaba eso, ¿no? No hay consecuencias si se descubre a alguien con esta situación. Entonces no hay reglas claras, no se habla de esto, entonces pues, si no hay consecuencias, la percepción es que se puede hacer, ¿no? Así. Bueno, para actuar seriamente en el tema, yo tengo que comenzar por mí mismo, lo que decía, no puedo hacer presentaciones que no tengan referencias, que no respeten la integridad académica, por decir algo, son más cosas, por supuesto. Es sensibilizarme para sensibilizar, o sea, yo me tengo que, digamos, como docente tengo que ver esto, ¿no? Con otros ojos, ¿no? Y sensibilizarme y ver la gravedad que tiene, por los principios que manejamos al principio, para sensibilizar además. Hablar de estos temas en clase, o sea, no dejarlos sueltos, sino que se hablen, incluso hay gente que lo plantea el primer día.
mí el que me copia esto, a mí el que no sé qué, o sea, entonces, y plantear las reglas de juego de entrada. Y entonces cuando las reglas son claras de entrada, pues, más sencillo es poder asumir las excepciones a esa regla que se rompió. La presentación es, como le decía, cambiar las formas de evaluar, esto es muy importante, o sea, tenemos que cambiar las formas de evaluar. Hay que repensar, no podemos ser siempre memorísticos, enciclopedistas, tenemos que apuntar a formas de evaluación en las que ahora sí rete la inteligencia, el pensamiento crítico del alumno, en fin, etc. Y la idea de prevenir y corregir, ¿no? O sea, yo tengo que prevenir, no nomás corregir. Tengo que buscar los mecanismos para prevenir y no solamente, pues ir, ahora sí, a corregir problemas cuando se soluciona. Una de las formas de prevenir es justamente que las reglas sean claras en mi grupo, por decir algo. Y a nivel institucional, el tema de que debe haber un compromiso institucional, debe haber un diagnóstico del que sea, es decir, puede ser un diagnóstico parcial o general. Debe haber un comité institucional de todos los sectores representados. Esto no, vuelvo a decir, no solo es de alumnos, sino de docentes y de toda la comunidad, digamos, universitaria, ¿no? Así nadie, incluso los administrativos, las áreas de apoyo, tenemos que ser muy conscientes de eso. El tema de la modificación y el reforzamiento de la reglamentación, el proceso formativo docente debe darse de otra manera, ¿no? Es decir, debe de encararse con este abordaje de integridad académica, tiene que estar sobre la mesa. El tema de cómo lo vamos a abordar, si va a ser formativo, no solo punitivo, ¿no? Aquí en nuestra universidad se modificó el reglamento y dijo, bueno, la primera situación que se dé con el alumno, pues bueno, sí, va a pasar por procesos formativos en tales y tales lados, ¿no? Y de tales y tales áreas. Y si ya hay una segunda vez una reincidencia, bueno, ya será un castigo, algo punitivo, por decir de alguna manera, ¿no? Que puede llevarlo incluso, puede variar el grado de sanción, pero incluso lo puede llevar fuera de la universidad. Entonces, tiene que haber un plano, programa institucional. Así, bueno, estas un poquito ahí ya para cerrar, estas son las referencias. El trabajo del final es este documento que yo les comentaba, una guía rápida que hizo la gente de un equipo vinculado a UNESCO, es un documento publicado por UNESCO, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el tema de cómo usamos este chat GPT en educación superior. Y no solo ese, sino todas las demás herramientas de inteligencia artificial que están surgiendo y que van a seguir surgiendo. O sea, eso no se va a detener, eso está sobre la mesa. Entonces, bueno, total que entonces, en términos generales, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Espero que haya sido de su interés. Sí, hay cosas a veces difíciles, ¿no? Así de tratar en estos temas, sí soy consciente, pero sí los tenemos que abordar, ¿no? Entonces, atacado llega que de repente este tema de la responsabilidad en las instituciones, pues quizás no tiene el mejor abordaje. Por ejemplo, en nuestro Comité Institucional de Integridad Académica, el coordinador soy yo, y yo soy un bibliotecario, yo estoy frente al sistema bibliotecario, pero no es un académico y debería de ser un académico, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué no es un académico? Bueno, todos estos dilemas, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Es decir, hay miedos, hay ciertas cosas. Entonces, bueno, no debería de ser así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos retos también entre nosotros hasta que llegue. Hace 11 segundos, doctora, adelante, muchas gracias. Quiero referirme a un tema que han estado tocando algunos de nuestros participantes en común y es respecto a la posibilidad del autoengaño en el momento de la comisión de alguna deshonestidad académica. Se preguntan algunos de nuestros participantes, la doctora Leticia Mendoza, Eric Salazar Enciso y Anet, si es posible que exista el autoengaño en la práctica de una conducta de deshonestidad académica. Sí, es lo que comúnmente se llama el autoplagio, ¿no? El caso que yo les comentaba, ¿no? El propio alumno cita su propio, de alguna manera incluye su propio trabajo, partes completas de su trabajo, trabajos completos en un trabajo posterior sin referir el original, ¿no? Entonces, eso es, al fin y al cabo, termina siendo un autoengaño, ¿no? Y por eso es que en aquel momento, por ejemplo, el caso que les comentaba a estos alumnos, se les sancionó, porque al fin y al cabo, digamos, digo, no nomás que me están a mí engañando, sino que ellos mismos, entre ellos, se están engañando, y ellos mismos están haciendo algo que no está permitido, o sea, que
yo, habiendo hecho un trabajo en cooperación con otros, o incluso lo puedo haber hecho yo solo, yo no lo refiera en un trabajo posterior. Ese tipo de cosas suceden. Si a eso se refieren con un autoengaño, eso es una forma de autoengaño, ¿no? Es decir, es una manera de decir, bueno, yo voy transmitiendo como una especie de bola de trabajos y los voy haciendo parte de unos trabajos posteriores para simplificar, digamos, ¿no? Los trabajos posteriores, y entonces yo ya tengo escrito esto, ya lo pongo acá, lo pego, ¿no? Pues eso no corresponde, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que, ¿por qué no corresponde? Porque pues aquello era un trabajo en grupo, o un trabajo en equipo, o un trabajo individual para un ensayo, para otra cosa, con otra finalidad, y yo lo estoy presentando ahora para otro trabajo, con otra finalidad, de otra naturaleza y con otros fines y objetivos. Pero bueno, total que si a eso se refieren con autoengaño, pues esa es una típica práctica de deshonestidad académica referida por algunos autores como el autoplagio. También otras inquietudes han sido en el sentido de si es posible establecer los límites académicos y jurídicos en los intentos de engaño de estudiantes y maestros. Le pregunta la doctora Marta Chávez y en el mismo tema también la doctora Marta Magaña. ¿Cuál es la experiencia de ustedes en la aplicación de normativas punitivas frente a la deshonestidad académica? Y si el tiempo para perseguir la deshonestidad académica resultará siempre insuficiente, desde su experiencia en el abordaje formativo ha tenido buena respuesta de los involucrados. En el caso nuestro, digamos, la experiencia es primero el primer abordaje, o es entre el docente y el alumno, ¿no? Ese es el primer abordaje. Y ahí, dependiendo, entre comillas, de la gravedad del tema o del punto que estamos hablando, es donde viene el plan formativo, ¿no? Por ejemplo, si el individuo agarró y no citó nada en su ensayo, dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, vamos a ir ahora a la Oficina de Integridad Académica, de Escritura de Integridad Académica que tenemos acá en la biblioteca. El bibliotecario, el referencista que es el que lo lleva, te va a llevar, ¿no? Te va a formar. Aquí se usa el formato APA, el IEEE, dependiendo del colegio donde se esté. Entonces, bueno, que predomine es APA y se le va formando. Entonces pasa una etapa en la que, bueno, tiene orfandad de estos temas, pues ahí se pasa con las áreas correspondientes, ¿no? Es decir, ha habido buenos resultados, no todos los casos son derivados. Si hay casos derivados, se les atiende puntualmente, no grupalmente, sino uno a uno, individualmente. Se va verificando que va el muchacho avanzando, se hace la formación. No hemos tenido rebotes, o sea, no tenemos un segundo reporte con respecto a los muchachos. Por lo menos he escuchado yo estos 2 años situaciones así. Entonces, creemos que nos está yendo bien en esta idea formativa, ¿no? Pero el muchacho ya se da cuenta que ahora, cuando pasa a otras instancias, que ya pasa del docente a otras áreas, la universidad ya la cosa se la empieza a tomar con otra seriedad, pues dice, no, esto ya se me complicó, ¿no? Entonces, aunque no lo hayan, digamos, no haya una sanción, pues para ellos eso es algo fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ya se enteró todo el mundo, ¿no? Entonces, pues ya, ahora sí, aunque no tenga yo la sanción, ya me tienen en la mira, ¿no? Incluso otros docentes ya me van a tener en la mira, si ya se enteraron, o los mismos compañeros, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que pues ellos ya se lo toman, ya le suben el nivel de importancia y de gravedad al tema, ¿no? Que pues este tema de que pues, no pasa nada, pues entonces todo el mundo se lo toma a la ligera, ¿no? El otro tema, bueno, ahí había varias preguntas ahí con respecto a las consecuencias legales y jurídicas. Bueno, mire, ese es un gran tema. Eso yo creo que, bueno, en primer lugar, nosotros como universidades tenemos que tener una reglamentación clara en nuestros niveles. Nosotros tenemos reglamentación en los 3 niveles, en educación media superior, en profesional y en posgrado, y las 3 son distintas, ¿no? Es decir, porque se abordan de manera distinta en cada nivel, pero la reglamentación sí especifica, digamos, por ejemplo, el caso de preparatoria de educación media superior es mucho más vasto en cuanto a la tipificación de los casos, y en educación profesional y posgrado menos. Entonces nosotros lo que vamos a tratar es buscar una alineación, digamos, ¿no? De tal manera que haya sí una tipificación no exhaustiva, porque no puede terminar siendo exhaustiva, pero sí quizás de niveles de gravedad de los comportamientos, ¿no? Porque no podríamos acabar con los tipos, ¿no? Sino quizás niveles de gravedad, y ver cómo vamos abordando esto de manera efectiva. Eso en cuanto a nivel interno de la universidad. Ahora, eso es una cuestión. Incluso hay equipos académicos que toman a veces los casos más difíciles, en petit comité los consideran, y consideran incluso la ruta formativa, ¿no? Y en algún caso, cuando ya se da ahora sí la reincidencia, algún caso ha sucedido así, pues bueno, muy esporádico, pero sí ha sucedido, de que pues se le ha tenido que dar baja a la institución. Pero bueno, el hecho es que a nivel ya legal,
legal, pues, eso ya son palabras mayores, ¿no? Porque tiene que ver con los títulos académicos emitidos por la universidad y todo eso. Ahora sí que es una cuestión que está mucho en discusión, creo que se había propuesto a nivel del Congreso de la Nación, digamos, de la Unión, perdón, la posibilidad de tener una legislación en que se contempla una especie de caducidad a los 5 años de estos casos y cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, cosa que creo que realmente es un despropósito, ¿no? Es decir, estas cosas como cualquier otro delito grave en cuanto a formación académica, si se comprueba que es grave, por ejemplo, casos así de gravedad extrema, no podrían contemplarse una especie de remisión de la pena, ¿no? Es decir, cuando estamos considerando estos temas a cuestión legal, hacen referencia que prácticamente el individuo tiene un título de manera engañosa, ¿no? Entonces, es muy grave, es muy delicado, está ejerciendo una profesión sin realmente ser profesional, es un ejercicio indebido de la profesión, son muchas cosas graves que se están dando y entonces deberían de considerarse otro tipo de elementos, ¿no? Una cuestión, bueno, a los 5 años ya esto caduca, si no se persiguió, ya nadie se dio cuenta, a los 5 años, no, yo creo que ese tipo de cosas, de soluciones no son buenas y necesitan un análisis más serio, ¿no? La doctora Mayrén Polanco dice: la integridad académica de docentes en ocasiones es penalizada en las evaluaciones de apreciación estudiantil. ¿Cuál sería su recomendación para mejorar las evaluaciones de docentes por parte de las y los estudiantes? Bueno, ese es un gran tema, digo, porque la evaluación docente es como todo, puede ser una buena venganza de los alumnos. Entonces hay que saber también detectar estas situaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo acá tuve un problema con un grupo, ya casi desde el inicio, entonces yo tuve un diálogo muy profundo muy directo con el coordinador. Entonces el coordinador se dio cuenta en que los muchachos estaban casi coludidos entre ellos en tratar ¿no? de ponerme contra la pared y ponerlo a él en contra mía, y lo detectaron claramente, y en qué aspectos tenían razón los muchachos. Es decir, hicimos un balance, ¿no? de lo que ellos planteaban, ¿no? Como grupo incluso. Entonces sí es delicado esto, no es fácil de resolución. Yo creo que hay una cuestión de un diálogo profundo en la academia, ¿no? A la hora de las evaluaciones, de quienes están de coordinadores, de directores de las áreas académicas con los maestros, y poder ir viendo caso a caso y viendo dónde, pues, a veces estas evaluaciones justamente son una manera, ¿no? de venganza, ¿no? Así, ahora lo vamos a hundir a porque, pues, nos descubrió a todos copiando el salón, entonces a nos vamos a encargar de hundirlo en la evaluación. Bueno, eso también incluso ya desde el área académica, del área de dirección académica, se tiene que visualizar, se tiene que previsualizar, no es algo que viniera yo a desayunarme, pasó eso, ¿cómo que pasó eso? Pero obvio que iba a pasar eso, ¿qué otra cosa podía pasar? Si todos fueron descubiertos copiando y porque se habían coludido entre ellos en el salón y el maestro lo descubrió, obviamente que al maestro lo iban a fulminar en la evaluación, ¿no? Le iban a poner la peor evaluación posible. Entonces, esas cosas yo ya una vez reportada la situación, yo ya las tengo que visualizar. Entonces, sí me da impresión que en esto, bueno, debe haber comunicación, debe haber diálogo, debe haber criterios y debe haber una formación en todos estos temas. Por eso yo me detuve mucho en las casuísticas, ¿no? ¿Por qué me detuve mucho en la casuística? Porque hay que darle la forma apropiada para ver cómo voy a abordar cada situación o cada tipo específico y por niveles de gravedad, de tal manera que entonces ya tenga el abordaje con los docentes. Bueno, miren, cuando venga esto, ya nos vamos a dar cuenta porque esto es así. Y cuando venga su evaluación, ya nos vamos a dar cuenta que van a venir bajos por esto, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas deben ser previamente platicadas y no son cosas que pues no deberían de tomar de sorpresa. Muchas gracias. Y más allá de las sanciones que tanta inquietud despiertan en nuestros asistentes, hay una pregunta que va en otro camino. Es de Carlos Alberto Torres y se pregunta: ¿cuándo sabes que eres íntegro o tienes integridad? Pues cuando, bueno, eso sí hay una introspección personal, en la cual uno ve si esos 6 valores que les comentaba al principio, pues están integrados en mi persona, ¿no? Si ya los tengo integrados en mi persona, pues yo no tengo que temer absolutamente nada, ¿no? El tema es que yo los pueda adquirir y los pueda internalizar, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? O sea, está bien, ok, es algo que yo tengo que seguir por reglamento, pues es algo que yo lo voy a tener incorporado en mi persona de tal manera que cuando salga al mercado laboral, pues yo no me preste a estas cosas, ¿no? Porque quien se presta a estas cosas en el campo formativo, en el campo profesional, se va a prestar a eso. Va a poner, por ejemplo, firmas de proyectos que ni revisó,
se caen los puentes, hay problemas de infraestructura, en un edificio mal hecho, los planes de obra, por decir las cosas más delicadas que se han hablado por allí, ¿no? Así, individuos incapaces, ¿no? ¿Por qué? Porque así se han tomado la vida, ¿no? Porque se la tomaron así desde la universidad y han corrido así, pues entonces este tema, digamos, de la integridad es muy grave y es muy delicado y tiene muchas aristas, ¿no? Aquí el tema es ver, pues bueno, que yo verifique si estos 6 grandes valores yo los tengo incorporados, los tengo internacionales, estoy convencido de ellos, o es algo que yo tengo que cumplir porque pues, no hay otro remedio, ¿no? Porque hay que hacerlo, ¿no? O si realmente estoy convencido de que eso es así o no. Y a veces estas cosas se prueban en momentos muy duros, ¿no? En momentos muy duros en la vida. A mí me tocó una vez en estas universidades para las que he trabajado, pues me pusieron entre la pared, o seguía mis principios, o me alineaba con el equipo directivo, y entonces pues yo dije, no, no puedo, o sea, no voy a traicionar a mi conciencia, punto. ¿No? Entonces, cuando llegan momentos difíciles, los momentos de confrontación, los momentos más complicados, es cuando uno se da cuenta, ¿no? Si realmente sí es íntegro o no es íntegro. O sea, si va a ceder a la presión, si va a ceder pues, a las sirenas, si va a ceder, ¿no? A todas esas cosas, ¿no? Que están sobre la mesa, ¿no? Que son muy atractivas, ¿no? Así, pero que van en contra de los principios que uno ha practicado y predicado toda su vida, ¿no? En ese momento para mí fue dramático porque, pues, pues bueno, yo me quedé sin trabajo, sin empleo y no tenía a la vista ningún empleo. Yo sí renuncié, pero no tenía entonces quedé así, una mano atrás y una mano adelante con 4 hijos en crecimiento. Entonces, bueno, ahí de repente es cuando yo me di cuenta, pues sí, me costó la integridad, ¿no? Sí, me costó, pero por lo menos yo duermo tranquilo. Yo no sé si los otros dormirán tranquilos, yo sí se duermo tranquilo. Entonces, quizás plantearse esas cosas. Y no como una especie de que, bueno, uno es un héroe, Avengers o algo de ese estilo. No, no para nada. No se trata de eso. Se trata de ser congruente con las propias convicciones de uno, y se trata de ser una persona que pues pueda dejar como un mejor legado a sus hijos este comportamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí es mucho más satisfactorio eso en que haber seguido en esa institución, quizás que hasta con un mejor cargo, mejores percepciones, tener dinero, no tener problemas para pagar mis cuentas, no tengo ni casa ahora, la rento, pues sí, me compliqué la vida, pero no me importó, porque yo creo que es más importante ver que mis hijos crezcan con esos valores, a que vean un padre que pues es doble cara, y pues al final, ¿no? Entonces, sí, mi comportamiento profesional al final termina siendo la continuación de mi comportamiento estudiantil. Yo creo que es muy importante que consideremos eso. Muchísimas gracias, doctor Sanabria. Sin duda ha sido una conferencia muy enriquecedora que ha despertado muchos comentarios positivos, muchas felicitaciones y agradecimientos, y que nos ha llevado desde esa reflexión sobre cómo debemos desde nuestro foro interno reflexionar sobre nuestras prácticas hasta el tema de las posibilidades de acciones para evitar estas prácticas e incluso hasta las sanciones. Le agradecemos mucho por su participación, y me voy a permitir compartir la pantalla para presentar la constancia que de parte de nuestra institución hemos preparado para usted. Universidad de Colima, Dirección General de Desarrollo del Personal Académico, otorga la presente constancia a Daniel Jorge Sanabria Barrios por dictar la conferencia magistral Desafíos éticos docentes e integridad académica como parte de las jornadas académicas Integridad académica e inteligencia artificial, el 28 de junio de 2023, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima, México, junio de 2023, y firma la doctora en arquitectura Marta Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Deseamos que tengan un excelente día. Gracias a todos por su participación, y nuevamente muchísimas gracias al doctor Daniel Jorge Sanabria Barrios por su excelente exposición.